Hola amigos y nuevamente bienvenidos a este fascinante estudio acerca de la declaración de fe y mensaje bautista. En esta oportunidad, acerca de la salvación. ¿Qué creemos los bautistas acerca de la salvación en nuestra declaración de fe y mensaje bautistas? Mi nombre es Julio Salas y es un honor ser su instructor y su facilitador en este video. Iniciamos nuestro estudio de la salvación. La salvación implica la redención total del hombre y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor. Continuamos y hablaremos acerca de la regeneración, que es uno de los 4 componentes de la salvación. La regeneración o el nuevo nacimiento es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón, obrado por el Espíritu Santo por medio de la convicción de pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son experiencias de gracia inseparables. El siguiente componente de la salvación, el arrepentimiento, es una genuina vuelta del pecado hacia Dios. Continuando con el primer componente, la fe es la aceptación de Jesucristo y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. La segunda parte de la salvación es la justificación. La justificación. Y la justificación es la obra de gracia de Dios y la completa absolución basada en los principios de su gracia hacia todos los pecadores que se arrepienten y creen en Cristo. La justificación coloca al creyente en una relación de paz y favor con Dios. La tercera parte, el tercer componente en la salvación, que es digno de observarse, es la santificación. Y la santificación es la experiencia que comienza en la regeneración, mediante la cual el creyente es separado para los propósitos de Dios y es capacitado para progresar hacia la madurez moral y espiritual por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en él. El crecimiento en gracia debe continuar durante toda la vida de la persona regenerada. Luego tenemos la glorificación. Y la glorificación es la culminación de la salvación y es el estado bendito y permanente del redimido.
continuación tenemos el sustento bíblico de todas las tesis que hemos leído desde Génesis 3:15 hasta el final en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos. Vamos a proceder a ir por la gran mayoría de citas bíblicas, las más cortas posiblemente, para no ocupar demasiado espacio o tiempo. Ustedes pueden ir uno por uno a través de estos versículos. Tenemos primero Génesis 3:15. Y Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto se refiere cuando Eva desobedece, come del fruto del cual Dios le dijo que no comiera, y Dios emite juicio tanto para la mujer como para la serpiente, y aquí da juicio acerca de los dos. Éxodo, el capítulo 6, versículos 2 al 8. Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre Señor no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. En este versículo, en esta cita bíblica, vamos a ver el Dios de Israel salvando a su pueblo Israel y dándoles promesas. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta es la promesa cumplida de Dios de un Salvador. Cuando leímos Génesis 3:15 hablamos de la mujer. Esta es la promesa cumplida con Jesucristo, quien salvó a su pueblo de sus pecados. Y no solamente a su pueblo, sino a todo el mundo que creyera en él. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos a Jesucristo predicando el evangelio de arrepentimiento de pecados. Lucas capítulo 1 versículos 68 y 69. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Vamos a ver aquí también que en Lucas también se hace una referencia a Jesucristo, quien es no solamente el Salvador, sino que este Salvador tenía que tener características especiales, pues tenía que proceder de la línea sanguínea de la casa del rey David. Luego tenemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 14. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho
de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Vamos a ver ahora el libro de Hechos 2:21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo... Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Continuamos ahora con Romanos 2:4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es interesante resaltar en este versículo que incluso el sentirse arrepentido es bondad de Dios, porque Dios te está dando el arrepentimiento. Muy importante, muy necesario entender esto. Tenemos ahora Romanos 2:4. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Segunda de Corintios 5:17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí son hechas nuevas. El ministerio de la reconciliación, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios. En él tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esto está en Efesios 1:7. Filipenses 2:12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Tenemos ahora Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tenemos ahora Hebreos capítulo 2, 1 al 3. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, hablando de Jesucristo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Santiago 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo que es necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá,
tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Finalmente, el último versículo se encuentra en el libro de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esperamos que este pequeño estudio de la fe y mensaje bautista haya sido de bendición para usted en este capítulo 4 acerca de la salvación. Comparta y continúe escuchando una y otra vez este estudio que le será de muchísima bendición. Que Dios le guarde grandemente.